entrar al segundo libro de la historia deuteronomística. Entonces hemos utilizado 10 horas un poco como para hacer ese recorrido de trasfondo. A ver, entonces, seguimos con la historia deuteronomística. Ya cubrimos el libro de Josué, que tiene que ver con la conquista, ¿no? O la entrada en la tierra prometida. Y ahora nos vamos a ver al libro de los jueces, que nuevamente es otro pedacito, o tiene que ver de contenido, solo un pedacito de lo que sucede después de la entrada en la tierra. Y de ahí nos vamos a dedicar a 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes. O sea, como contenido, cuando escuchen jueces, y esto es solo de cultura bíblica, si escuchan algo de los patriarcas, es Génesis. Si escuchan algo acerca de la entrada, ¿no? Josué, es este tiempo. Entonces se pueden ubicar en esta historia bíblica. Entonces si escuchan de los jueces, cualquiera de los jueces, ya saben, es este periodo antes de la monarquía, y después de la entrada y antes de la monarquía. Entonces ahí se ubican dentro de la historia de Israel, ¿no? O la historia bíblica. Y así vamos a ir cubriendo los libros. Entonces, como esquema general, nuevamente es bueno tener una idea de todo el contenido del libro para de ahí poder enfocarnos. Nuestro bosque es toda la historia bíblica. Y ahora nos vamos a acercar a este libro o a esta sección dentro del bosque donde hay unos cuantos árboles para saber ¿no? Reconocer esta sección. Tienen lo que es el resumen de los éxitos y derrotas de tribus individuales en extender el control sobre Canaán y no Canadá. Como hermano, lo escuché, estaba contando la historia de que habla de Canaán y la gente le ha entendido Canadá. Entonces, eso puede crear bastantes confusiones. Pero Canaán, ¿verdad? Canaán. En todo y esto es nuevamente algo, si tienen su atlas, ahora nos estamos enfocando más en un periodo en particular, pero algo un poquito más de cultura general también. Si van a la página 9, porque ahí tenemos un mapa un poquito más extenso. Los siguientes ya se van a enfocar en Israel, en Palestina. Pero en la página 9, en la época de los patriarcas, quiero el mapa que está debajo del nombre de Jacob, o sea, ese mapa en esta página, porque quiero que vean el mar Mediterráneo. Y la razón por la que quiero que lo vean es en todas las orillas del Mediterráneo, del lado de donde está Israel, hubieron varias ciudades cananeas. ¿Okay? Entonces, esto que hablan de Canaán en la Biblia, se refiere solo a esta ciudad en la que eventualmente se va a convertir en Israel. Es una ciudad cananea. Pero han habido varias. La más conocida, además de esta, porque después de haber sido ocupada, como que se limpió el aire, ¿no? De todo lo que era la cultura cananea, por esa misma animosidad que vamos a encontrar en los textos bíblicos, pero aquí al norte, y lamentablemente no lo... Ahí da una pregunta, entonces Jerusalén Israel era parte de Canaán. Era una de las ciudades cananitas. Okay. Una. Solo un segundo, quiero ver si alguno de los mapas... Ok, si van a la página 14, el mapa que tienen en la página 14,
Ahí nuevamente pueden ver que se mencionan algunas ciudades, pero quiero que vean esta que dice Alepo, en la parte norte, Alepo. Ya. ¿La ubicaron? Alepo. Ahora, a esa misma altura, si van hacia la izquierda, lo que sería el Mediterráneo, en esa parte, a la distancia de Alepo, ahí había una ciudad cananea muy importante, Ugarit, que es donde hemos aprendido bastante de la cultura cananea. No la tienen ahí en el mapa, pero una vez que continúen sus estudios bíblicos, para los que se me animen a hacer la maestría, Ugarit es muy, muy importante en los estudios bíblicos. ¿Pero sería actualmente Irak? No, Irak está un poquito más hacia Mesopotamia, hacia el otro lado. Pero este es al lado del Mediterráneo. Era una ciudad que estaba cerca de la costa, una ciudad cananea que se llamaba Ugarit, su idioma ugarítico. Y hay muchos textos que nos han ayudado a reconstruir lo que ha sido la religión cananea, porque lo que tenemos en la Biblia es desde la experiencia de las comunidades de Israel acerca de este otro pueblo que estuvo ahí antes y de ahí lo van a desocupar y ellos toman posesión de la tierra. ¿Cerca de qué ciudad dijo que estaba? Alepo, a la altura de Alepo, pero en la orilla, en la costa. Ahí está la ciudad cananea de Ugarit. Esa, para los que fueron al museo, ¿se acuerdan la estatuita esta de Baal? Sí. En esa se han encontrado varias. Incluso había el templo para Baal y el templo para él, que eran los dos dioses principales de la cultura y religión cananea. ¿Okay? Y menciono esto de Canaán para, nuevamente, tenemos que tener mucho cuidado de no irnos solo, o al menos saber que los escritos que encontramos son contra esta cultura que estuvo ahí y ocupó este lugar, y no ha sido un grupo así desconocido. Habían varias ciudades cananeas en la costa del Mediterráneo, y gracias a Dios se encontró la ciudad de Ugarit, porque esa nos ha dado a entender más acerca de la religión, porque si hubiera sido solo Israel, no ha quedado nada, solo las historias que nos cuentan acerca del pueblo anterior. Es como decir la conquista o la invasión aquí, ¿no? En los Estados Unidos. ¿Qué sabemos de las culturas indígenas? Lo mismo en Sudamérica, ¿no? ¿Qué sabemos? ¿Qué ha quedado? De lo poco que ha quedado. A veces depende de quién te cuente la historia, ¿no? Entonces mucho cuidado al leer estas historias. ¿Esa ciudad existió antes del éxodo o después o mucho antes? Sí, antes. ¿Y cuando estuvo, entonces cuando lo del éxodo todavía estaba esa ciudad ahí o ya no estaba? Ya está. Cuando estudiemos el primer libro de Samuel, ahí les voy a hablar de los filisteos. Y esa es una de las ciudades conquistadas, supongo, ¿eh? Esta ciudad no, esta ciudad permaneció, la de Ugarit, no, ella estaba ahí. Más bien los filisteos han sido los que los hicieron escaparse. Ese territorio nunca fue conquistado por los israelitas. No, Ugarit ha estado bien al norte, a la altura de Alepo, como decía en el mapa. Eso es de lo que actualmente es Siria, ¿no? En Siria, ciertamente, sí. Actual Siria. Siria, Siria. Sí. Entonces, nuevamente, al leer este libro, ya estudiamos Josué, que es la entrada, y ahí se refiere a todos los pueblos que estaban ahí, pero ahora continúa un poco en el libro de Jueces. Tenemos la impresión de que todavía hay esos últimos relatos de derrotas o éxitos en el extender el control sobre la tierra de Canaán. Jueces 2, el segundo capítulo, narración acerca de la muerte de Josué, y de ahí la mayor parte del libro son historias de los jueces, del capítulo 3 al 16. Entonces, los jueces. 17 al 21
Es como un apéndice donde encontramos otras historias, no son historias de los jueces, pero otras historias de este tiempo. Narraciones acerca de cómo Israel continuamente falla en el cumplimiento de sus obligaciones religiosas y sociales de su alianza con Yahvé. Esto se refleja en la fórmula. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desgraciaba a Yahvé, dieron culto a los Baales. Tienen una referencia. Para los que han visto la imagen, saben a qué nos estamos refiriendo. Estos Baales es un dios cananeo, Baal, ¿no? Ahí es el plural, los Baales, pero Baal es un dios cananeo. Esa cita 2:11 es jueces. Todo es de jueces. Ajá. Y ahora, la historia de la concubina, esa entra en esta parte, en el apéndice. Entonces es una historia que vamos a reflexionar, porque no es una historia de los jueces, ¿no? Los grandes personajes de este libro, pero es una de esas historias que nos dan a entender un poco más de este tiempo, de lo que estaba sucediendo y por qué la necesidad de la monarquía, que ha sido el siguiente periodo. Una preguntita. Sí. Esa historia que leímos es simbólica, ¿verdad? Totalmente simbólica. No sabemos, pero es una historia que está ahí y creo que el punto que quieren dar, espero que sea simbólica, o sea, tendría la esperanza de que fuera simbólica porque si no es brutal, pero creo que es ese mensaje del desorden, del tipo de desorden que se estaba viviendo en esos tiempos. Ahora, los jueces, nuevamente al leer este libro, otro detalle importante, no es que los jueces, la historia de los jueces se esté narrando en orden cronológico, no es que haya habido un juez y de ahí, una vez que ya hubo este periodo de paz, de ahí vino el segundo juez, no, estas son historias locales, historias que el historiador deuteronomista conocía del tiempo y entonces se han tomado estas historias y se ponen en un libro, se han puesto en un libro. No es un orden cronológico. Y noten, son 12 jueces, o sea, eso ya les debe llamar la atención, 12 tribus, 12 apóstoles, 12 jueces. Y tenemos 6 jueces mayores, 6 jueces menores. Y esta distinción entre mayores y menores no tiene que ver con importancia, sino que tenemos más información de los jueces mayores, o sea, sus historias van a ser más largas en el libro de los jueces, y los jueces menores a veces es solo un parrafito. Entonces se les llama jueces menores. Lo mismo que con los profetas, ¿verdad? Lo mismo que los profetas. Tenemos los profetas mayores y los profetas menores. Y nuevamente, mayores solo porque los libros son más largos, ¿no? Más extensos. Y los menores porque los libros son más cortos. La misma distinción hacemos entre los jueces, pero dentro de un libro. ¿Okay? Y nuevamente, no están en orden cronológico. Los jueces, dado el nombre, a veces uno piensa que solamente eran como los jueces de hoy, pero eran más como héroes locales, y héroes en el sentido de que era gente que tenía respeto del lugar. Entonces, reconocidos como personas importantes dentro de una ciudad, de una región. No necesariamente ocupaban un puesto como juez, o eran los jueces del pueblo, pero era alguien importante que podía proteger. Como un alcalde o un encargado, que también dentro de la jurisdicción entraba, de sus funciones sí entraría lo legal. Tenía un puesto en el pueblo, digamos, político. Sí. No como un puesto que haya sido elegido, es solo una persona que tenía respeto de todo el mundo. Pero no era un alcalde, no era algo así. No tenía ningún cargo político en ese sentido, de que haya sido elegido, pero eran personas reconocidas dentro de una ciudad o una región.
Para tratar de entenderlo, pues pase para algo de esas cosas que cuesta trabajo. Claro, pero nuevamente la clarificación aquí es para que no se confunda con esta definición de juez hoy en día, porque no era solo lo legal, era gente que todo el mundo tenía. Como el anciano de la comunidad, digamos. Como un anciano de la comunidad, aunque no necesariamente era gente de edad, pero era gente reconocida. Un líder. Como un líder, ¿no? Como un líder. Es que ya cuando uno escucha la palabra jueces, ya como está uno Ahí, programado, correcto. ya te va directamente, es que es el que ponía el orden, de alguna manera. Ujú. Y en cierta manera lo van a hacer dadas las historias que tenemos, ¿no? Porque como que son ese líder de la comunidad, entonces hay esta situación y como que Dios, ¿no?, elige a esta persona para de ahí sacarnos de esta situación. O sea, en ese sentido son esos líderes, pero no es cronológico y sus historias son distintas, aunque tienen el mismo esquema. Ahí disculpen que esa partecita no sé qué pasó, pensé que ya la había traducido, pero no. Es que la maestra es pocha. Pero lo que estaba diciendo aquí, que el libro presenta un escenario que refleja la necesidad de un sistema, la organización de un sistema monárquico. O sea, es como la moraleja del libro, el mensaje. Este periodo, desde que se entró, ¿no?, estuvo la entrada, se dividió la tierra entre las 12 tribus y había líderes locales. Pero el libro nos da a entender, cuando uno lo lee de comienzo a fin, que como que tener líderes locales no era suficiente para mantener la unidad. Entonces este libro te deja con la sensación de que este sistema no está funcionando. Necesitamos algo que nos vaya a unir. Y eso es lo que el siguiente libro lo va a hacer. Nos mueve hacia la monarquía. La gente va a pedir un rey. ¿Okay? Entonces es uno de los sentidos del libro de jueces. ¿Cuál es la diferencia entre jueces, digamos, entre mayores y menores? El tamaño de la historia, nada más. Los mayores, va a ser, las historias son más largas. Ahora, de los jueces mayores, que tenemos las historias más largas, la mayoría de ellos son... Aquí quiero que me escuchen le voy a tirar una pregunta ahí para ver si pueden deducir dadas estas piezas. Para los jueces mayores, en la mayoría de las historias, sabemos que son de la parte sur. La mayoría de las historias de los jueces mayores son de la parte del sur. ¿Por qué? Porque ahí está el templo. Porque Esta es la historia deuteronomística. la deuteronomística se escribe en el sur. ¿Está? Ahora, venga aquí y explícale al grupo cómo ha llegado a esa conclusión. Dele los pedacitos. ¿Tiene la respuesta? Para que todo el mundo entienda lo importante de esa deducción, de esa respuesta. O desde ahí, si desea. A ver, lo he puesto en el... ¿Qué pase? A ver. ¿Qué pasa? A ver, o alguien La más. idea es que, o sea, tenemos que reflexionar siempre del ángulo que se está haciendo la historia. Van a levantar los héroes y van a levantar el punto de vista de llevar la concatenación de la historia, ¿no? Entonces, el reino del norte va a quedar al final como el reino infiel, el reino que no pudo ser fiel a Dios, y el reino del sur va a quedar siempre como el resto de Israel que se mantuvo fiel y se mantiene la línea. Entonces ellos van a levantar siempre la bandera de ellos, hacer notar lo grandeza desde el punto de vista del sur. Ok. La respuesta estuvo correcta
pero ahora la explicación le falta un poquito más. Desde la perspectiva cronológica, ¿no? A ver, a ver, a ver. Desde el mismo mapa que la vez pasada usted nos dio referente a cómo se fueron escribiendo las tradiciones, encontramos que la deuterocanónica, Deuterocanónica. deuteronomista, es escrita en este periodo. A ver, déjame ver mucho. Pero es desde el punto de vista cronológico. Ok, sin apagarlo, ¿no? Sí. Ah, ok, tenemos la historia, la DTR, ¿no? En lo que es contenido, ya saben, el libro de Josué, Jueces. Vamos a tener primera y segunda de Samuel. Pero estamos estudiando este libro. ¿Y qué dijimos acerca de la composición? ¿Cuándo se escribió? En el 622 aproximadamente, antes de nuestra era. ¿Ok? ¿Y por qué dijimos que se escribió ahí? ¿O entonces? Porque va a ya hubo la caída del norte anteriormente desde el punto de vista histórico y estos van a empezar a recopilar la historia en este momento, en el 622, y va a tener definitivamente la influencia o la composición por medio de los deuteronomistas. Ok. ¿Se acuerdan de lo que es el Pentateuco? ¿Verdad? De lo que es el libro de Deuteronomio, se dice que esta tradición se encuentra el libro cuando están preparando el templo y esta va a influenciar a los que van a ser los autores de la DTR. Entonces comienzan a escribir después de este tiempo. Este es cuando se escribió. Este es el contenido y esto es cuando se escribió. Entonces, aquí es uno de esos datos que sin que ellos hayan querido que nos demos cuenta, la mayoría de las historias de los jueces mayores son sobre todo de la parte sur. Porque el reino del norte ya había sido destruido. Entonces las historias a las que tienen acceso son sobre todo las del sur. O sea, van a incluir otras historias que sabían sobre todo de los jueces menores. O sea, son cortitas. ¿Se acuerdan? Hay historias de estos de líderes en ese tiempo, antes de la monarquía. Pero la de los jueces mayores es porque tienen acceso a historias del sur, porque están en el sur, en el tiempo que están escribiendo. Y ahí es una de las respuestas del por qué los profetas menores son cortas precisamente porque no tienen acceso a la tradición directa de la gente del norte, sino escuchan más de lo que estamos hablando en este momento. Tenían más información de lo del sur porque es donde estaban, y ya el norte había sido destruido. Entonces los dos han estado por el camino correcto para dar la respuesta del por qué. Y esa es una de las cosas que también ha ayudado a este biblista, Martin No, a desarrollar esta explicación de la historia deuteronomística. Entonces no solo está influenciado por los temas y la terminología del libro de Deuteronomio, pero hay otros detalles como este. Dice, ¿por qué es que solo no hay jueces mayores y menores? Pero ¿por qué los mayores? Hay más información. Justo todos ellos son del sur. Entonces nos está diciendo algo acerca del contexto de composición, de cuándo las historias se escribieron. O sea, datos, información interesante que nos ayuda entonces a entender mejor el material. Y tenemos el mismo problema, ¿no? Aquí, aunque nos están dando lo que ellos saben de este tiempo, o lo que han escuchado, de lo que queda de todos estos siglos,
de todas maneras, nos van a dar más información de lo que tienen en el sur, en estos momentos, en el tiempo que están escribiendo la historia, toda esa narración. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Sí? Digamos, como el reino del norte ya había caído. Había De caído. alguna manera la gente del sur tenía miedo y se había como dispersado también. Y un poquito de eso era tratar de recuperar sus tradiciones también. Lo interesante es que cuando van a narrar de este periodo ya, varios de los jueces menores son del norte. O sea, hay historias acerca de estos líderes de ese tiempo que se han pasado por la tradición oral. Pero la cosa es que no sabían mucho de estos líderes, pero los van a incluir, porque hay esa esperanza, ¿no? Bueno, nos están dando la historia de este tiempo, o la narración de este tiempo, pero estamos hablando de siglos de diferencia, ¿no? Y para la hora que están escribiendo también es como un siglo después de la destrucción del Reino del Norte, ¿no? 722, 622, más de un siglo. Nuevamente piensen, si intentáramos escribir algo de hace un siglo, que sea 1019. Es algo similar, por ejemplo, si sabemos de la división de México y Estados Unidos, ¿no? Cuando ese terreno se le da a Estados Unidos, obviamente si Estados Unidos lo escribe, va a haber más de este lado porque conocen más y van a agregar algo de allá, pero si México está escribiendo la historia, va a conocer más del terreno de México actual que de lo que se entregó a Estados Unidos. Qué comparación tan bonita, ¿no? Que nos toca más, solo en cuestión de un siglo o dos, ¿no? Y si uno está escribiendo desde este tiempo, uno puede decir, ¿no? Por ejemplo, si no se tiene mucha información. en nuestra generación, hablando de lo de México, tendríamos que consultar los libros a ver qué encontramos, porque no hay nada que nos haya llegado directamente. Pero si escribimos de México, tenemos un poco más, por lo que aprendimos en la escuela, por todo eso, tenemos un poco más de evidencia. Y eso nos conecta también nos hace pensar para los que tenemos niños, ¿no? Y las historias eran diferentes, ¿no? Lo que cuente México y lo que cuente Estados Unidos. Y las nuevas generaciones también aquí, de cuánto van a querer saber o cuando van a la escuela, qué se les va a enseñar. O como aquí que hacen el 5 de mayo que independencia, que por la cerveza y no sé qué tanto, que ni tiene que nada que ver. Los restaurantes se llenan de margarita, nuestra independencia ni la consideramos ese día, pero para ellos esa es la importante, la cultura de aquí. El momento, pero sí tiene que ver mucho esta fiesta del 5 de mayo para los americanos. Aquí se celebra más que en México. ¿Por qué? Así, a grosso modo, lo que sucedió era que la Florida, exactamente la Florida, era territorio francés y lo perdieron los franceses. Lo perdieron los franceses, lo tomaron los americanos. Cuando Napoleón invade a México, su intención era recuperar la Florida. Y aquí estaba la guerra civil. Ellos sabían que si llegaban los franceses, sí iban a recuperar la Florida. Cuando son derrotados en México, que les da mucho gusto que no alcanzaron a llegar y no iban a perder la Florida. Y por eso lo celebran aquí más que en México. Pero yo creo que ellos ni saben, la verdad, porque Sí. a mí no. Actualmente no. O la mayoría de la ¿sabes? gente celebra, porque Sí. a mí me han Pero preguntado es una qué es convención. la batalla, que si Sí. es la independencia de México, Claro, y ni siquiera la definitivamente. independencia. Sí, definitivamente. En México se celebra, no es la independencia, es El día el triunfo de la batalla contra Francia. de los pasteles. Sí, es el triunfo, es lo que celebra en México, pero aquí la gente piensa que es la independencia, no la independencia, sí. Pero ese es el trasfondo. Sí, porque sí, tal vez históricamente lo que estoy diciendo, pero lo que actualmente se vive, No, las nuevas generaciones festejan la Ni independencia. lo dicen aquí tampoco. No, y aquí tampoco lo dicen ni quieren decirlo. Allá en la Florida sí existe ese pueblito que se llama San Agustín, de que están los que llegaron ahí los españoles y cuentan eso. ¿Quién estaba? Estaba Lincoln. Estaba Lincoln y era la guerra civil aquí en Estados Unidos. Ajá. Lincoln y El Juárez. tipo de ¿no? manera. Lincoln y Juárez.
Entonces, imagínense poniéndose aquí en, en este cuartito, en este salón, con la información que se tiene, ¿no? De lo que se ha leído o historias que se tienen. Y estamos hablando no de 600 años, pero de hace poco, ¿no? 200. Y qué tan difícil es reconstruir, ¿no? No, yo escuché esto, no, esto hay que mencionarlo, no, aquello. Entonces, y hoy tenemos más herramientas para aprender sobre el pasado, con la tecnología y esto, y en ese entonces no se tenía. Y ese sentido también de que podemos hacer la distinción de quién está contando la historia. Porque ese tener conciencia de eso, de que generalmente los que escriben la historia son los vencedores, y ciertamente la van a contar de una forma ¿no? distinta de los que fueron vencidos. O sea, nos hace pensar también, ok, en el tiempo de los jueces, esto es todavía durante la invasión, porque el libro nos dice, oye, al comienzo del libro todavía estaban hablando de los éxitos o de las derrotas que todavía, los problemas que tenían en tomar posesión de toda la tierra. Eso es porque están hablando de hace 6 siglos. Pero de todas maneras, y de la gente que estuvo ahí, no escuchamos mucho, ¿no? Entonces nos hace preguntar o hacernos estas preguntas acerca de este periodo y qué tanto hay que tomar todas estas lecturas con un grano de sal. Ahora, otro detalle de la composición. ¿Qué le aprieto? Hola, ¿El verde? dice on silver. 2 veces. Ahora salte. Ya. Y ahora lo que quiero es para que no se me duerman, agarren ahí su Biblia, vayan al... Si van una paginita más, dice el ciclo de los jueces, en sus separatas. Vayan al capítulo 2. Oráculo del Señor en Versículos 11 a 19. El gráfico que tienen ahí, esto es conocido como el ciclo de los jueces. Cuando se estudia este libro, vamos a ver que este ciclo se repite y se repite, y es el esquema en el que vamos a encontrar todas las historias de los jueces. Es el otro detalle más literario. El otro fue un poco histórico y geográfico, por ejemplo, que las historias eran sobre todo de la parte del sur, ¿no? Ahora, la otra cosa que también les ayudó a poner las historias de hace tiempo, que sabían, que habían escuchado de líderes, las van a poner en el mismo esquema. Que entonces uno cuando lee este libro va a decir, oye, qué raro, ¿no? A todos los jueces más o menos ha sucedido de la misma forma, o aparecieron en la misma forma. Y el ciclo más o menos es este: rechazo de Yahvé, ¿no? La gente estaba haciendo lo que quería, hay un periodo feo, ¿no? Entonces Yahvé se enoja, les envía enemigos, de ahí la gente se arrepiente, clama a Yahvé, llama a Yahvé, y entonces Yahvé envía un juez. El juez como que arregla la situación, y de ahí que viven en un periodo de paz,
y de ahí nuevamente va a aparecer la historia del siguiente juez, porque vuelven a ser, ¿no?, vivir en maldad. Yahvé se enoja, les envía un enemigo, la gente se arrepiente, Yahvé les envía un juez, el juez arregla, hay un periodo de paz y nuevamente. Y así es que encontramos las historias de los jueces. Entonces esto se conoce como el ciclo de jueces. Y aquí más o menos que nos da un resumen de este esquema que es introducido antes de que nos digan las historias de los jueces. Si alguien lo quiere o puede leer, 2 personas quizás, porque hay dos párrafos, del 11 al 15 y de ahí del 16, el otro párrafo que va hasta el 19. 2 personas que tengan su Biblia y así no... Los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Dieron culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron detrás de otros dioses, dioses de las naciones vecinas, y los adoraron, irritando al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. El Señor se encolerizó contra Israel. No, sí, hasta Los terminar el entregó a párrafo. bandas de saqueadores que los saqueaban. Los vendió a los enemigos de alrededor y los israelitas no podían resistirlos. En todo lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces Yahvé hizo surgir jueces, que los salvaron de la mano de los que los saqueaban. Pero tampoco sus jueces los escuchaban. Se prostituyeron, siguiendo a otros dioses y postrándose ante ellos. Se desviaron muy pronto del camino que habían seguido sus padres, que atendían a los mandamientos de Yahvé. No los imitaron. Cuando Yahvé les suscita jueces, Yahvé estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos, mientras vivía el juez, porque Yahvé se conmovía de los gemidos que proferían ante los que los maltrataban y oprimían. Pero cuando moría el juez, volvían a corromperse más todavía que sus padres, yéndose tras de otros dioses, dándoles culto y postrándose ante ellos, sin renunciar en nada a las prácticas y a la conducta obstinada de sus padres. Ahí, ¿cómo que nos lo explican, no? Muy buenos pedagogos, en cierta manera, porque este es el comienzo del libro, casi en el capítulo 2. Van a hablar de la muerte de Josué, y de ahí como que nos dan ya el esquema de lo que va a suceder. Nos están introduciendo a la historia de los jueces. Entonces quieren hacer este punto de mostrarnos que este sistema no estaba funcionando, porque la gente seguía con esta conducta que iba contra los mandamientos. Y miren ahí la historia de, por ejemplo, Otniel, que es el primero. Ahora váyanse al capítulo 3. Otniel. ¿Alguien quiere leer eso? Ese es un juez menor. Solo ese poquito, del versículo 7 al 11. Los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Se olvidaron del Señor, su Dios. Dieron culto a Baal y a Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel y los vendió a Usán, Risataim, rey de Aram, Naharaim. Los israelitas estuvieron sometidos 8 años, pero gritaron al Señor, y el Señor hizo surgir un Salvador que los salvara. Otoniel, hijo de Kenaz, pariente de Caleb, más joven que él, vino sobre él el Espíritu del Señor, gobernó a Israel y salió a luchar. El Señor puso en sus manos a Usán, Risataim, rey de Aram, Naharaim, y Otoniel. Y Otoniel se le impuso. El país estuvo en paz 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. ¿Okay? Un ejemplo de un juez menor. ¿Verdad que va por el ciclo?
están haciendo algo malo, de ahí Yahvé se enoja, de ahí hay un enemigo, de ahí aparece un juez, el juez los salva, y ¿no? El país quedó tranquilo 40 años. O sea, como había un periodo de paz. Pero entender como que ese juez reinaba en el país, porque lideraba el país y mientras él vivía, él controlaba el país manteniéndolo en paz. ¿Una función de rey más o menos? No, porque no es monarquía todavía. No hay un sistema No, político. pero más o menos, o sea, no tal vez no como tipo monarquía, pero se podría entender que un juez era como el líder nacional, no local. Porque está hablando de... Son locales. Como un comisario. Son locales. No, y aparte Porque no es cuestión, ya lo he comentado, que no es algo jurídico, ¿no? Sino es más bien moralista, ¿no? Es como hoy en día alguien que tenga un peso más ético o más de guía espiritual en ese sentido, porque decía que no era cuestión política, ¿sí? Como un consejero. No, porque personas respetadas dentro, nuevamente, cuando estamos hablando de familias, aquí estamos hablando sería más o menos como los abuelos, y dentro de una casa tenías al abuelo, a todos los hijos, sus esposas, los nietos, o sea, son de 40, 50 personas que eran de una familia. ¿Alguien que apague? Estaban las familias y no familias así como nosotros solo, bueno, depende, ¿no? Hay diferencias culturales, ¿no? No una familia pequeña, pero cuando se habla de familia estamos hablando de como abuelo y 3 generaciones, ¿no? Viviendo en una casa. Y ellos eran parte de un clan y esos clanes eran parte de una tribu, una de las tribus. Entonces estamos hablando casi, no es necesariamente Cuando se pronuncia guerra y país, no está precisamente, literalmente hablando de... Estamos hablando de historias locales, ni siquiera sabemos quiénes eran estas otras personas que aparecen en las historias. Como que hubo enemistades en esa área, en esa región. Porque nuevamente, recuerden que dado el conocimiento anterior, se sabe que ciertas regiones pertenecían a ciertas tribus, ¿no? Porque se entró y se dividió la tierra. ¿Cómo sucedió eso? No sabemos, pero ha sido una cuestión de, por ejemplo, si ha sido asentamiento pacífico. Entonces tienes aquí una familia, un clan, están en esta área. Entonces hay historias de alguien de esta tribu, ¿no? Que era más conocido, respetado. Entonces es a esta persona a la que se convierte en el personaje central para mostrar la importancia de estos líderes locales. Pero el periodo de paz era en base a este juez Otoñel, o era porque ya el pueblo de Israel estaba reconociendo que Dios era su Dios y no debían adorar a otros dioses. Nuevamente, estos son historias locales, ¿no? Que se tiene de siglos atrás. Y el periodo de paz que dices 40 años, entonces es simbólico. Significa que tuvieron un periodo largo de paz, ¿no? Dentro de las historias. Es como que nos están contando la historia de este periodo de los jueces antes de que llegaran a ser una monarquía. Pero el punto principal es demostrar que, dado este ciclo, que este sistema no estaba funcionando. Y no es que pongan énfasis en lo político o enemigos, ¿no? No sabemos ni siquiera si es... ¿no? Sí, no, por las palabras que utiliza de país y de guerra, pues te habla ya de algo más, pero tal vez no son como nosotros los percibimos, sino como ellos se referían a la región de esa tribu y el líder que mientras vivía pues sabía dirigir a lo que es su clan, solamente, me imagino, ¿no? Y además de que los acuerdos que hacían estos jueces pues, eran temporales relativamente, porque no daban una solución permanente, sino era solamente en el momento vamos a mover estas piececitas para que se controle todo, pero no solucionaban realmente el problema.
sea, temporales y locales también, ¿no? Y porque se morían. Dice que a la muerte del rey, del juez, volvían a pecar, volvían a exilio. Entonces le va al líder y se vuelve a salir del tiempo. Y tenemos muchas de esas experiencias, ¿no? Cuando tenemos a un líder En nuestras propias parroquias y los líderes se van, ¿y qué pasa? se cae la comunidad y hasta que surge otro y vuelve a empezar otra vez. Y hasta que llegue otra vez a otra persona y otra porque aquí habla que viene el espíritu. En la Sí, persona. ellos percibían que tenía que estar ahí el espíritu. Ahora, ¿cuál es ese problema central? El problema central solo en esta, bueno, en la descripción general y en este ejemplo que hemos leído. ¿Cuál parece ser el problema central? ¿Qué es lo que está haciendo Israel? La infidelidad, ¿no? A Dios. Adora a otros dioses. Que no hay una estructura, quizás, o sea, permanente. Es decir, que los jueces no se dieron tiempo para sentarse, reunirse y formar una estructura que para que venga atrás, darle seguimiento y no vuelvan a cometer los mismos errores. No hay una sucesión de jueces. Muere el juez, se quedan huérfanos. No hay una sucesión como si hubiera una monarquía. Se muere el rey, llega su hijo, entonces siempre tiene alguien que sigue guiándolo. Hay una sucesión. Distintos aspectos, ¿no? La idolatría, y se refiere particularmente a los Baales. O sea, nos está diciendo algo de la región. No tendrá que ver con la cuestión de que el líder espiritual no es líder político. Y hay una gran diferencia entre ser líder político y líder espiritual. Y eso inclusive lo vemos actualmente en la jerarquía de la iglesia, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Actualmente el sacerdote lo mandaron a una iglesia y está capacitado como guía espiritual. Pero no sabemos leyes, reglamentos y sobre todo de los lugares donde vamos o países donde vamos. Es un desconocimiento total y es ahí donde tenemos que apoyarnos del que está ahí, del que nos guía, que nos dice y a veces la persona indica y a veces no. Son desafíos yo creo que nos presenta la Biblia. Dice que eran pueblos cananeos realmente. ¿Sí? Porque Baal y él eran los dioses de los cananeos. Donde ellos Y Astarte, la diosa. Crea que son reyes, o sea, también la palabra cuando dice rey no necesariamente es un rey, como se pueda comprender. Es un líder tribal que le han llegado a usurpar posiblemente su tierra y los quiere expulsar. ¿Por qué no leemos otra historia? Dentro de los espacios que les di, las secciones que les di para leer, la incluía Débora. Vamos a leer el capítulo 4, porque el 5 es el canto. Que más o menos resume más lo mismo, pero si no han tenido oportunidad de leer, porque cuando hablamos de los jueces, uno, la práctica general de que solo escuchamos historias de hombres, que en el libro de los jueces encontremos la historia de una jueza, es, ¿no? Uy, qué raro. Entonces, como que llama la atención. Y esto lo quiero hacer en conexión a lo que está diciendo. ¿O es un líder político o religioso? Entonces, leamos la historia de Débora. De acuerdo a esta cultura, lo político y lo religioso van de la mano, ¿no? Sí, sí van de la mano. Pero vamos a ver en la historia de Débora. Porque ni lo político ni lo religioso generalmente, predominantemente no se encuentra a las mujeres, ¿no? Es ahí. ¿Quieren que la leamos en alto? Si los dejo leerlos se me van a dormir, si los dejo leerlos solos, ¿no? Ya. Entonces dividamos la historia 4. Vamos por párrafos. Alguien lee el primero, de ahí alguien le sigue y si tienen su Biblia vayan siguiendo. Después que murió Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo que el Señor reprueba. Y el Señor los vendió a Yabín, rey de Cananeo, que reinaba en Hazor.
El general de su ejército era Sisara, con residencia en Haroset, Goyim. Los israelitas gritaron al Señor, porque Sisara tenía 900 carros de hierro y llevaba ya 20 años tiranizándolos. Débora, profetisa casada con Lapidot, gobernaba por entonces a Israel. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la serranía de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus litigios. ¿Alguien? Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam de Cades de Neftalí, y le dijo: por orden del Señor, Dios de Israel, ve a reunir en el Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, que yo llevaré junto a ti el torrente Quizón, a Sísara, jefe del ejército de Yabín, con sus carros y sus tropas, y te lo entregaré. Barak replicó: si vienes conmigo, voy; si no vienes conmigo, no voy. Débora contestó: bien, iré contigo, pero la gloria de esta campaña que vas a emprender no será para ti, porque el Señor pondrá a Sísara en manos de una mujer. Luego se supo en camino para reunirse con Barak en Cades. Barak movilizó en Cades a Zabulón y Neftalí. 10,000 hombres lo siguieron, y también Débora subió con él. ¿Alguien más? Heber el kenita se había separado de su tribu, de los descendientes de Jobab, suegro de Moisés, y había acampado junto a la encina de Sanarín, cerca de Cádiz. En cuanto avisaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al Tabor, movilizó sus carros, 900 carros de hierro y toda su materia, y avanzó desde Joroset hasta el torrente Quizón. Débora dijo a Barak: vamos, que hoy mismo pone el Señor a Sísara en tus manos. El Señor marcha delante de ti. Barak bajó el Tabor, y tras de sus 10,000 hombres, y el Señor desbarató a Sísara, todos sus carros y todo su ejército ante Barak, tanto que Sísara tuvo que saltar de su carro de guerra y huir a pie. Barak fue persiguiendo al ejército y los carros hasta Haroset Abuchim. Todo el ejército de Sísara cayó al filo de espada y no fue detenido. Mientras tanto, Sísara había huido a pie hacia la tienda de Yael, esposa de Heber el kenita, porque había buenas relaciones entre Yabín, rey de Hazor, y la familia de Heber el kenita. Yael salió a su encuentro y lo invitó: pasa, señor, pasa, no temas. Sísara pasó a la tienda y a él lo tapó con una manta. Él le dijo: por favor, dame de beber un poco de agua, porque tengo sed. Ella abrió el odre de la leche, le dio de beber y lo volvió a tapar. Él le dijo: estate a la entrada de la tienda, y si alguno viene, te pregunta y te dice: ¿hay alguien aquí? Respóndele: no. Pero Yael, mujer de Heber, cogió una clavija de la tienda, tomó el martillo en su mano, se lo acercó callando, y le hincó la clavija en la sien hasta clavarla en tierra. Él estaba profundamente dormido, agotado de cansancio, y murió. Cuando llegó Barak persiguiendo a Sísara, Yael salió a su encuentro y le dijo: ven, que te voy a mostrar al hombre que buscas. Entró donde ella, y Sísara yacía muerto con la clavija en la sien. Así humilló Dios aquel día a Yabín, rey de Canaán, ante los israelitas. La mano de los israelitas fueron haciéndose cada vez más pesada sobre Yabín, rey de Canaán, hasta que acabaron con Yabín, rey de Canaán.
Me está buscando Entonces, ¿y por ahora el qué hay con esta historia? Está buscando por Ella es el una de las mayores, ¿no? De terror. Es una guerrilla. Pero iba con la mano, o sea, ella era, como lo cuenta, pues, tomaba digamos, el papel de los profetas. Recibía la señal del Señor, iba enfrente y profetizaba a los líderes, como en este caso, a quien organizó todo el ejército. Realmente ella no se mete en la lucha, solamente los apoya, estamos estando con ellos en su presencia, pero no es como que entra ella precisamente a pelear. A mí me llama la atención que primero ella es mujer y en esas fechas el templo, sus ideales de ellos que tenían que estar en un lugar específico de rituales y todo eso para hacer como lo del sacerdocio es. Pero ella está en una palmera, se le da el lugar de palmera. Y después me llama la atención que al hombre al que ella manda, él le dice, no, si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Y cómo está eso? Porque ella le está dando ya como a él, ve y hazlo, pero él dice, si no vas tú, no voy yo. ¿Por qué se hace eso el hombre? ¿Que era reconocido o no era reconocido? Eso sí viene ahí, ¿no? Pero ¿por qué esa razón? No, es una buena pregunta. Y nuevamente, pensando en lo que estamos viendo, ¿no? Habíamos dicho que las razones para que todo esto se dé eran la idolatría Infidelidad. ¿Y cuál es el problema aquí? Lo mismo. Pero esta mujer está con, el Espíritu de Dios está con ella. Es profetisa, es una de las pocas que se mencionan en la Biblia. ¿Habían escuchado la historia de Débora? No a fondo, no todo. Entonces acá aparece en esta parte importante y se le da un título más que uno no se espera, ¿no? Porque uno espera la historia de los jueces y es el hombre profetisa. defendió de ella porque le dije, si no vas tú, yo no voy. O sea, fuerzas quería esa juez que era respetada y que le daba una categoría aún más porque le dice, si tú no vas, yo no voy. Él reconoce la presencia de Dios en ella. Porque sabe que al ir ella, Yahvé va con ellos. Pero y en este caso, ¿qué cosa es lo que Israel estaba haciendo? En infiel otra vez. Han idolatrando. ¿Dice? No, la idolatría a los otros dioses. En esta historia. No, perdón, dice al comienzo, los israelitas volvieron a hacer lo que les deseaba Yahvé. No dice exactamente qué, pero portarse mal. Pero caemos otra vez, lo que hay, saca la ira del Señor es porque ellos están haciendo idolatría a otros dioses y se olvidan de Él. Dime. Como que me da risa la actitud de Débora con el poder que tiene o el espíritu de Dios que tiene y la otra mujer que le clava a un hombre que está dormido. Yo nunca escuché, me parece cuento para no creerlo. Dice que están dormidos para hasta que le clave algo en la sien. Una mujer. Otra mujer aparece en la historia, ¿verdad? Sí. Pero también ahí tiene una doble intención, ¿no? De cómo poner a la mujer como asesina y también esperar a que duerma y agarrarlo por sorpresa, porque realmente esta mujer no tiene nada contra este hombre. A ver, otras voces, sobre todo de mujeres, ¿qué piensan de Yael? Para mí que la mujer no sea reconocida, porque ella hizo el trabajo y el hombre fue reconocido. Y Débora es como un poco al revés, estás viendo que me vas a dar a mí el reconocimiento en lugar de tú ser reconocido como el varón que era el que iba a quedar. Y aún así es una humildad ahí entre ellos, pienso,
porque primero ella dice, si tú le da a reconocer, si yo voy, tú no vas a ser reconocido, ve tú. Y el otro al revés. O sea, quiero que tú vayas conmigo, como que ahí hubo una especie de, como que estaba bien para los dos, hubo un diálogo para hacer las cosas. Mira, estoy así fantaseando quizás, doctor. Estamos hablando aquí de la cultura sumita, ¿no? Sí. ¿Semita? Sí. Semita. Semita, sí, es la cultura semita. Y me da la impresión que hasta el día de hoy, el concepto de ellos de la mujer es que la mujer es débil, es traicionera, hasta el día de hoy. Y inclusive en la mentalidad del árabe, por eso es que la mujer la relega y busca la amistad siempre con hombres, y sale con hombres, y la mujer siempre, porque dice que a la mujer no hay que tenerle confianza, porque la mujer siempre traiciona. Como que es una cuestión de mentalidad, creo yo, en esta cultura, y todo está al día de hoy, justamente. Es lo que vemos, la doble intención en el escrito allí. Como resaltar a dos mujeres, ¿no? Sí, pero a una que no se le puede tener confianza, a una que se le tiene confianza y a la otra, ¿no? Pero profetiza, pues, guerrera, ¿no? Porque está... Porque se fue a las partes, los hombres a guerrear. Digo, este es el problema, entonces lo hizo con lo que pudo, pero es un papel más que se ha hecho, ¿no? O sea, ven cómo la interpretación va, como que presenta a Débora como una figura aquí, y uno pareciera que uno podría interpretar la historia de Yael como que no está haciendo algo que, horrible, ¿no? ¿Cómo lo mató? Masculino. Pero en cierta manera termina como héroe, porque ella fue la que hizo el trabajo. Termina el trabajo, ¿no? Y aún así ella entregó el trabajo y le dijo, aquí está. Aquí está, tú nada más llévala, ve para allá. Preséntalo. Pero, o sea, refiriendo también a lo que decía el padre, tiene una doble intención también al presentar a la mujer así, esperar que se duerma y... Pues en la guerra todo se vale, llevan a guerra. En la guerra, dicen que en la guerra y el amor todo se vale, pues ahí va. Ay, que gane lo que tenga que ganar. No está ganar. fantaseando, ¿no? Dice, ¿no? La cosa es cuál es la intención, o sea, está el texto, están las historias, y como que a uno lo deja imaginar, ¿no? Abierto. Porque cuando interpretamos, depende de quién esté interpretando, porque has visto la interpretación inmediata, pero acá estamos diciendo, no, espérate. Si lo ves en lo positivo, lo que está sucediendo, ¿no? Dado el contexto, más bien se está resaltando este otro personaje femenino, ¿no? Y haciendo algo que no, supuestamente no... Trabajo de hombre. Y a manera de grupo, supuestamente. Y a la manera de grupo que hombres y mujeres pueden hacer el trabajo si se ponen de acuerdo. Y ponen la justicia en manos de una mujer anónima, o sea, de la que lo mata. Eso es lo que va a hacer Débora, ¿verdad? Ella se va a hacer y sabe que Yahvé entregará a Císara en manos de una mujer. El versículo 9. Entonces ya está adelantado, ya está profetizando que es una mujer la que va contra el mal, la que va a abolir el mal. Puede ser como también tantas mujeres en la Biblia, ¿verdad? Y la misma Virgen canta el Magnífica. ¿Notaron el versículo? Y lo leímos, ¿verdad? Rápido, pero ciertamente Débora la profetiza. ¿Ya? Ya lo anuncia, ¿no? ¿Sí? Anuncia que esta mujer va a ser la que... Dice, iré contigo, dijo ella, solo que entonces no será tuya la gloria de la campaña que vas a emprender, porque Yahvé entregará a Císara en manos de una mujer. Dice, Yahvé entregará a Císara, el general, en manos de una mujer. O sea, también se pone la parte divina y cómo engrandece el rol de esta mujer, eventualmente Yael, que será que va a completar el trabajo.
A una profecía. Esa historia está cargadita, ¿no? Cuando uno nota los detalles. Prácticamente todos los honores a una mujer, todos en ellos. Guerrera, líder, profetisa y prácticamente de alguna manera sacerdotisa a lo mejor. Y todo lo pone a todos los títulos a una mujer, que no es usual en la cultura. Pero también a mí me llama mucho la atención la forma que lo mata, porque resalta como actitudes de hombre. Y también eso como que da un contraste. Y luego, ¿cómo está aquí? Dice, ponte en la entrada de la tienda y si viene alguno y te pregunta si hay alguien, le respondes que no. Pues si ya le respondió que no, ya se hizo saber que ella sí estaba dentro, ¿no? ¿Cómo respóndele que no? Dice, si alguien viene, ¿no? Si alguien viene Y te pregunta si pregunta, alguien está aquí, diles que no. tú diles que no. Ya digo no. Es como dijo mi papá, dile al niño, dile que no hay nadie en la casa. ¿Qué dice mi papá? Como cuando allá en México iban a tocar los que vendían las cosas en abonos. Y luego el papá estaba adentro y dice, si viene el abonero, dile que no está. Dile que no está. Y luego que lo dice el niño, no, dijo mi papá que no está. La esencia del niño. Todos estos lugares, estas naciones que están alrededor de Israel, ¿verdad? Sirven como para tentar a Israel. Pero en este caso, por ejemplo, es una mujer la que obedece las órdenes del Señor, ¿verdad? Una mujer la que la jueza, la salvadora. Y quiero que reflexionemos en esta, quería hacer esta pausa en el estudio de los jueces, porque Débora es la única, ¿no? Es una historia interesante, y cuando vamos notando los detalles, sí, ciertamente como que intenta resaltar a las mujeres, en este caso, pero ahora este es otro, ya como se dan cuenta, a mí me gusta lo visual. Y disculpen que esta sí no la traduje porque me hubiera tomado más tiempo, o mucho tiempo, pero me conocen ya los 6 periodos. Como dije, justo se les acaba la tinta y hubiera gustado que esa última le saliera en colores. Porque aquí pongo los escritos en que se resalta a las mujeres, y en lo visual quiero hacer el punto de lo interesante de la historia deuteronomística, del DTR, porque miren, en el Pentateuco, en Génesis, por ejemplo, creo que lo puedo empezar desde acá para utilizar la flechita esta. Ahí está, miren, en Génesis tienen a Eva, ¿no? En la historia de los patriarcas está Sara, Agar, la Moabita, Rebeca, Dina, Tamar, esposa de Potifar, matronas, Séfora, Costi. Y ahora aquí entramos en la historia, en la DTR, ¿no? Tenemos a Rahab y leímos la etiología. Y ahora miren en el libro de Jueces, el número de mujeres: Axa, Débora, Yael, la hija de Jefte, Delaila y la concubina. 13. Y de ahí vamos a tener primera y segunda de Samuel. También dentro de las historias, ¿cuántas mujeres? 6. Y aquí estos colorcitos, y por eso quería que salieran colores, ¿no? Si son azules es que son victoriosas, rojo, víctimas, rosado, vírgenes, y el negrito otras, como por ejemplo Hulda, que es profetisa,
otra profetisa. Pero Débora, Yael, Delaila, Delaila, ¿cómo le decimos? Era importante que Dalila. Dalila. Esto era importante que estuviera en colores, porque tú pusiste... Eso es lo que estaba diciendo. Y justo cuando imprimieron, yo había dicho que lo imprimieron en blanco y negro, pero de ahí me dijeron, oh, salieron a colores. Y dije, wow, qué bien, ¿no? Y pero me dice, pero se me acabó la tinta a la mitad. A ver, entonces, si nos puede decir, por decir, ¿cuáles están consideradas entre victoriosas de todas las que tienen? Las que están en azul. Ajá, sí. En este caso, como hemos leído la historia de Débora y Yael. Y de Dalila. Y de Dalila. Pero un balance interesante en este libro, porque hay tres Ya. victoriosas. No le dijeron si vamos a conseguir más tinta para ver más adelante, les la puedo dar. Y tres víctimas. Y vamos a estudiar la historia de una víctima, que es la siguiente, ese texto que han leído de la concubina. Tamar, ¿y quién más? La hija de Jefté. Acá en el libro de Jueces, Arsá, la hija de Jefté y la concubina. O sea, nuevamente, cuando estudian el texto, hay mucho más. Si solo se quedan al nivel de leer las historias, o sea, pueden ser interesantes, pero cuando más van profundizando, por ejemplo, este cuadro yo lo hice para un curso que enseñé sobre las mujeres en el Antiguo Testamento, pero haciéndolo así en colores y viendo dónde aparecen, qué tipo de historias, como que nos da otra visión, ¿no? Y nos da a entender que para la historia deuteronomista las mujeres fueron importantes. Bueno, no necesariamente, pero están las historias donde se les resalta, pero también aquellas en que se les victimiza, ¿no? ¿Qué otra cosa notan cuando ven así el número de historias en la historia deuteronomista? Pensando en las mujeres, ¿qué más notan? La DTR es todo esto, ¿no? Desde aquí hasta acá. ¿Qué más me pueden decir de lo que ven? Que nada más en ese pequeño tiempo que resaltaron, ¿no, mujeres? Para hacer conciencia, ¿no?, de que la mujer tiene, y que hacer conciencia, resaltar lo que son las ¿cómo se llama? Las competencias que están haciendo con las mujeres, y también que había mujeres muy importantes dentro de la historia que tenían que ser reconocidas. Pienso. ¿Pero durante qué tiempo? Es que es en el cambio cuando están como resaltando a ellas, como que se sacaron mucho valor en esa etapa de cambio. Ellas fue parte fundamental, porque están en el cambio ahí. En este periodo de transición, ¿no? Pero mira las víctimas, según tu color rojo, en el periodo de los jueces, el primer y segundo Samuel, predominan las víctimas. ¿Y eso qué nos dice? Porque solo leyendo las historias, ¿no?, cuando se introducen a los jueces, habíamos dicho que ¿cuál era el problema? La idolatría a Yahvé, ¿no? Pero acá nos da otra vista de lo que estaba sucediendo. Que podríamos decir... Que realmente también en el mismo pueblo había tantos hijos del mismo pueblo de Israel. Trae otro aspecto, ¿no? De A las alguna historias. manera es más bien el hombre el que comete la infidelidad a Yahvé, y las mujeres tratan de decir por ahí no es, o sea, como que van tomando más el liderazgo las mujeres, ¿no?, en el aspecto de ser fiel a Yahvé. Porque por lo mismo el hecho de que era pues una cultura patriarcal, siempre se pone el hombre es el que peca contra Yahvé. En este caso, obviamente con las mujeres de los otros reinos.
o que les ofrecían los otros reinos a cambio de la idolatría a los dioses. Yo tengo una pregunta, nada más. Cuando hablamos de tradición deuteronómica, si bien la fecha de 622 es como el inicio de este movimiento, los libros realmente fueron escritos en el posexilio, o los primeros escritos están escritos en ese momento, porque en el 587 que se destruye el templo, todo se pierde. Y si no todo, posiblemente casi todo. Y ahí es donde queda la duda, porque cuando ellos vuelven dice que descubren los libros de la ley. Entonces, exactamente, la pregunta es, ¿el movimiento empieza en el 622 o los escritos datan de esa época o realmente hasta cuando ellos vuelven después del 536 ayer? Más o menos. Es la única pregunta que tengo. Es una muy buena pregunta. Para reducirla, ¿por qué 622? ¿Cómo así la fecha? Porque esa es una parte clave en la explicación que este biblista y que propone esta historia deuteronomística como esta colección de 6 libros que comienza aquí y acá y que se compuso desde este momento hasta este momento. Martin Noth es el biblista que propuso esto. Y la pregunta central aquí es, ¿cómo así el 622? ¿Están interesados en la pregunta? Como que se hace medio complicado. ¿Entienden la pregunta? ¿Por qué 622? Porque realmente lo estamos utilizando siguiendo la explicación de Noth y decir, ok, 622 empiezan a escribir y como nos cuentan hasta mediados del exilio, va hasta mediados del exilio. Pero está la pregunta de, espérate, pero con la destrucción no se destruyó todo. ¿Cómo así? De repente parte de las historias que ya habían escrito, pero no, fue la destrucción del templo y ya las historias que se estaban escribiendo, esas han sido llevadas por sacerdotes o escribas al exilio mismo. Pero se han puesto las cosas juntas, ¿no? Y al final la primera colección que aparece así entera es el Pentateuco, que se nos dice que se leyó y todo. Sí, lloraron cuando vuelve Nehemías y Esdras. Pero de todas maneras es una muy buena pregunta porque vamos a averiguar por qué el 622. ¿Okay? Vayan al segundo libro de Reyes. Capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Es la reforma de Josías. Si presiono off, ¿se va? ¿Perdón? Si presiono off, ¿se apaga? Dos veces. ¿Una más? Sí, ok, entonces, introducción al reinado de Josías. Y se nos da los años. 640 al 609. Vamos a ponerlo en nuestra línea aquí. Recuerden que la historia va de esta forma, ¿no? Entonces 640 al 609 es cuando él reinó, Josías, el rey Josías, el rey más grande después de David, según el BTR. Claro. ¿Ok? ¿Ven esta fecha de aquí? Sí. 622 como que cae en medio de su periodo, Sí. ¿no? El periodo de su reinado, porque él reinó desde el 640 hasta el 609, que lo matan, pero 622 está en el medio. El reinado de Josías. Ahora, alguien léame los versículos 1 y 2.
Cuando Josías subió al trono, tenía 18 años. ¿No? 22, ¿no? 18. 22, versículo 1. Eso es versículo 1. A ver, lee de nuevo, bien. Segundo de Reyes, ¿no? Sí, lee bien. Tenía 8. Cuando Josías subió al trono tenía 18 años. No, 8. lee bien. El mío dice 18. Sí, 8 años yo tengo. Ah, 18. 8 La años. mía está de 8 a 18. bueno, en el hebreo dice 8. Es 8 años. Imagínense un rey de 8 años. Niño. 18. Ese es un error. El problema es que hay varios. Latina, la latina. La Sí, choque. La choque. la de Schuber, Yo tengo Todavía dice 8 años. Repórtenla. También la 8 años. ¿Pero qué es lo correcto, 8 o 18? 8. Reporten esa Hay que traducción. avisar a los. Ábrele al padre. Y ya. Ok, hablen, sigan. Ok. Cuando Josías subió al trono tenía 8 años y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedidá, hija de Adayá, natural de Boscat. Hizo lo que el Señor aprueba. Siguió el camino de su antepasado David, sin desviarse a derecha ni izquierda. Ok, ahora alguien que lea por favor 3 y del 3 al 7. El año 18º de su reinado, el rey Josías envió al secretario Safán, hijo de Asías y nieto de Mesulán, al templo con este encargo: vete a ver al sumo sacerdote Hilcías, que junte el dinero aportado por el pueblo y recogido por los guardias de la puerta con destino al templo del Señor, que se lo dé a los capataces de las obras del templo, para que ellos puedan pagar a los obreros encargados de reparar sus desperfectos, maestros de obra, carpinteros y albañiles. Que otro, Si hay nombres, así nomás pasan rápido. No se preocupen en mencionarlo bien. Ok, se lo dan los capataces de las obras del templo para que ellos puedan pagar a los obreros encargados de reparar sus desperfectos, maestros de obra, carpinteros y albañiles, que compren también madera y piedras talladas para la construcción del templo, y que no se les pida cuentas de dinero entregado, porque actúan con honradez. Ok, ahora, entonces, él comenzó a reinar cuando tenía 8 años. Estas son las fechas que se nos dan, ¿no? Empezando 640. 6:30. Y ahora dice, 31 años. No, dice cuando lo entré. 18 años. en el año 18 del rey Josías, en el año 18 de su reinado. 40 menos. 640 menos 18. 22. 22. Ahí fue la destrucción del templo. No, Estaba es- reconstruyendo. espera, déjame contarte. Josías era el rey, comenzó a reinar cuando tenía 8. En el año 18 de su reinado, ordenó que se empezara a reparar las paredes del templo. Pero en ese año 18 de su reinado, que viene a ser el año 622, esto es lo que va a suceder. Están reparando, y en los siguientes versículos, el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado en el templo de Yahvé un rollo de la doctrina. Hilcías entregó el rollo a Safán, que lo leyó. El secretario Safán se presentó al rey y le dio cuenta: tus siervos han fundido el dinero depositado en el templo y lo han entregado a los capataces. El secretario Safán informó también al rey: el sumo sacerdote Hilcías me ha entregado un rollo. Y Safán lo leyó ante el rey. Este libro que se encontró, o este rollo que se encontró, de acuerdo a esta explicación de la historia de Deuteronomista, era el libro de Deuteronomio. O sea, el libro de Deuteronomio se ha escrito antes y se encontró cuando estaban reparando las paredes del templo. Y este es el libro que llega a ser
el último libro del Pentateuco, el Deuteronomio, el libro de Deuteronomio. Ahora, esta es la historia detrás de esa fecha, 622. Pero estamos leyendo esta historia ¿en qué libro? En Reyes. Ok. José Exilio. ¿Que es parte de qué colección? DTR. Reyes, No. Reyes, A ver, quiero que los que no han hablado hasta ahora me digan qué es problemático acerca de este detalle. Muy importante, ¿no? Esta fecha es clave, ¿no?, para nuestro entendimiento de la historia deuteronomística, porque nos habla de cuándo es que se comenzó a escribir. Se le llama historia deuteronomística porque fue influenciada por los temas, terminología del libro de Deuteronomio. Y por eso decimos que comenzó a escribirse después de que se encontró el libro de Deuteronomio. Pero en la historia del encuentro del libro de Deuteronomio aparece en el segundo libro de Reyes, ¿no? Que es parte de qué colección. Libro histórico. Entonces tenemos Josué, Jueces, Son 6. Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Y el versículo, el capítulo que usted se recibieron también es 22. Y está en el 622, son 6 libros, ¿no se puede relacionar ahí? ¿O No, pero tú puedes utilizarlo para acordarte del capítulo en el que aparece. En el año. Y el año 622. Eso sería mnemotécnico. Necesito que tú me expliques por qué es importante. porque es el periodo de la monarquía. Cuando se escribe, cuando Es el se periodo de cuenta la el año, monarquía, está sí. en el periodo de la monarquía. Pero es solo el reino del sur, ¿no? En ese momento. Cuando ya estaba dividido, ya estaban divididos. Ya estaban divididos, pero aquí ya se había destruido el reino del norte. O sea, solo quedaba el reino del sur. Y escrito, yo creo que en el posexilio, ¿no? Antes, ¿no? No, antes. Antes. Estamos diciendo que la DTR comienza después del 622 y hasta mediados del exilio. Pero están hablando, echando para atrás el periodo de la monarquía que había pasado. ¿Sí? Ellos nos narran desde la entrada y nos va a contar la historia de cómo llegaron a ser una monarquía. Y de ahí la historia de la monarquía unida, dividida, la destrucción del norte. Pero este es un detalle importante. Ya ven que ahí ya empiezan a ponerse las cosas más complejas, ¿no? Para los que se siguen ahí adelante, necesito jalarlos para atrás, porque ven. La pregunta otra vez. La pregunta otra vez. A ver. ¿Cuál es la pregunta otra vez? La pregunta. La historia que está, la pregunta importantísima al comienzo fue ¿por qué 622? Porque esto es muy importante, ¿no? Eso es claro, ¿no? Porque nos dice cuándo entra esta historia del Deuteronomio, del libro de Deuteronomio, que es del Pentateuco. Pero ese libro influenció a este grupo que nos va a dar la siguiente parte. Y basada en esa información decimos cuándo es que esta historia deuteronomística se escribió. Basada en ese detalle de que empiezan a escribir después del 622. Ahora, lo interesante es que esa fecha se nos da en la misma historia que estamos explicando. En el inicio de la monarquía ellos quieren, ellos como están viviendo otro tipo de cultura, quieren guardar y estar escribiendo sus historias porque es cuando empiezan como a reconstruir todo el pasado y en el momento no quieren como que les pase lo mismo de estar
como recopilando libros detrás y todo eso, y para que no se les olvide su cultura, que ellos es tan importante Dios, el por qué. Claro. Porque ellos tenían una historia que tuvieron mucho trabajo, reconstruir y amoldar y todo, y empiezan con otra nueva cultura como para que no les vuelva a pasar lo del pasado, que olvidaron muchas de las historias por no haberlas puesto en escrito. Sí, todos son detalles importantes, pero ahorita estamos intentando reflexionar de este tiempo, ¿no? De por qué se dice que se empezó a escribir en ese tiempo. Es una fecha importante para esta explicación de la historia deuteronomística. ¿Cuándo comenzaron a escribir? Cuando encuentran el rollo. Fue una continuidad, bueno, ya es una continuidad, ¿no? Porque ya estaba escrito. Lo encuentran y le dan una continuidad. A la luz de la fe. Ahora sí pueden corroborar los datos de la tradición oral por medio del escrito, porque a lo mejor muchos datos se perdieron en eso, entonces abre la puerta a la tradición deuteronómica con el rollo, o sea, la clave es el rollo. Pueden corroborar lo que pasó realmente al encontrar ese rollo. Pero ¿cuál es el contenido del libro de Deuteronomio? La historia de lo que sucedió de esa temporada, de la entrada del pueblo, está justo antes de la entrada. Está antes de la entrada. El libro de Deuteronomio no nos dice nada de todo esto, pero es un libro que inspiró a este grupo. Pero la centralidad del libro de Deuteronomio es que dice la alianza. El centro es la alianza. La alianza. Entonces eso los va a motivar. Bueno, lo de las fechas, nuevamente, quizás toda esta, mejor no confundirlo más. Si seguimos la narración, nos dice que es el año 622, pero yo le quiero poner esta cosita de alrededor, porque la cosa es que ellos mismos en esta colección nos están diciendo cuándo encontraron el libro. Claro. Entonces, habrá sido... Es interesante porque el Deuteronomio tiene grandes sermones que se hablan, por ejemplo, de la fidelidad y de infidelidad, si se hace lo que la ley dice, si no se hace lo que la ley dice, cosa que en el Éxodo no aparece. Y entonces como que van variando el mensaje a qué va a suceder si Israel va a ser fiel o es infiel. Me parece también que en el Deuteronomio, en el capítulo 34, versículo 9, dice: pues Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Agarran a Josué y empiezan a escribir el libro de Jueces, el libro de Josué. Después del Deuteronomio sigue el libro de Josué. Es como un link. Al encontrar el rollo, crecen y estoy inventando que ellos hacen un link con el final del Deuteronomio y lo pegan con este de Eterno, con estas historias que van a contar a la luz de los acontecimientos ya ocurridos. Y que el libro del Deuteronomio, aunque no es parte del Eterno, pues es el link, es la inspiración, lo que nos lleva a escribir. Claro. Y ciertamente, si es que, como nos dicen ellos, ¿no? El libro de Deuteronomio fue encontrado alrededor de este tiempo, 622. De repente también tomaron la responsabilidad de decir, ok, tenemos la historia desde los comienzos hasta el Éxodo, pero termina ahí, en ese momento, y está este personaje. ¿Qué más sabemos de este capítulo segundo, no? Hasta el tiempo de ellos, en ¿qué ha pasado? Si la alianza era tan importante... No perder ese horizonte. No perder... Sí, porque no había... Imagínense, son como desde 1200 hasta 600... Son como 6 siglos en que experimentaron, ¿no? Ciertamente entraron a la tierra, ciertamente se convirtieron en una monarquía, se dividieron, pero de ahí se destruyó el norte, y está esa pregunta de, ok, ¿qué está pasando? ¿De qué nos hemos olvidado? ¿No? ¿Qué es central a nuestra identidad? Y precisamente por eso se lo llevan al rey, ¿no? O sea, lo encuentran, se lo llevan al rey porque saben la importancia, lo importante que de ese libro. Sí. Y de darle la continuidad. Sí, y si leen el capítulo, terminan de leer el 22 y el 23, lo que hace Josías es una reforma religiosa. Dice, todo el mundo, vamos a renovar esta alianza que supuestamente era central a nuestra identidad.
Y por eso nace el movimiento de Deuteronomio, ¿no? Porque basado en la luz del rollo se empieza, digamos, una comparación con el estudio bíblico, con los nuevos descubrimientos que hemos hecho sobre esto. Vamos a la luz de estos documentos a ver qué más encontramos. Y empieza un movimiento, una rama de la Biblia, del estudio bíblico. Más o menos sucedió con ellos, que de allí, a base de ese rollo, empiezan a averiguar qué más podemos hacer para agradar al Señor y regresar a nuestros orígenes. Una inspiración, el haber encontrado el rollo. Como a ver, piensen, ¿no? En esa primera vez que tuvieron ese encuentro con la Biblia. Quizás han escuchado historias de ella, pero su primer encuentro con el texto. Y cuando lo empiezan a entender y dicen, Sí, esto es importante. había más de lo que pensaba, ¿no? O había escuchado. O sea que la reforma de Josías es el inicio del movimiento deuteronómico. De acuerdo a la explicación más cercana de esta colección. Exactamente. Pero interesante, ¿no? Nos ayuda a entender a este grupo que se tomó la responsabilidad de ahí dar esta narración. Entonces, hasta donde voy entendiendo es que Josías hace este cambio religioso por todo lo que había ocurrido antes, por lo que se había escuchado, más por lo que se había encontrado, y el contraste de las dos cosas es que hace una... Y lo podemos comparar con nuestra historia personal, nuevamente, ¿no? Y por lo que se está viviendo actualmente, ¿no? Bueno, en aquel entonces. Ahí, perdón, ahí el que él tenga 8 años es simbólico o realmente sí tenía, es un símbolo, no se sabe. Ese es más cercano, ¿no? Más bien al tiempo en que han estado escribiendo, o sea que quizás ya se hizo rey cuando era pequeño, ¿no? Pero imagínense, 8 años, convertirse en rey. Y reformar. No, pero eso ha sido ya de, si tenía 8 más 18, ahí es cuando ya es un jovencito, ¿no? Como conmigo. Y ahí lidera una reforma, ¿no? Encontrando y viendo qué tan importante era la alianza, ok, entonces pongámonos en la misma página, ¿no? Una reforma.